Bien, Pedro, 8:09 de la noche. Vamos a hablar ahora de un problema que nos aqueja a todos los peruanos, desde el que tiene su carro, su taxi o el que toma transporte público porque el pasaje ha subido. Por eso que estamos conectados con Eric García, exdirector general de Hidrocarburos, para que nos traiga la información oficial y nos responda a tantas preguntas que tenemos como usuarios. ¿Cómo está, señor García? Buenas noches y bienvenido a Exitosa. Exitosa. Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Un gusto saludarlos y quedo atento a sus preguntas. Eric, por favor, explícanos técnicamente, ¿por qué es que sigue incrementándose el precio del combustible en el país o por qué está tan alto? Si en los últimos días y en las últimas horas el precio del petróleo se ha hundido, según la información que tenemos, y que tengo aquí, por ejemplo, en información internacional, que el precio del petróleo cayó en aproximadamente 10%, en las últimas horas por temor a una recesión en Estados Unidos. Pero si esto se da en el contexto internacional, ¿por qué en el Perú seguimos con los combustibles caros? Bueno, tenemos que tener claro que toda subida internacional no es que en automático viene al Perú. O sea, hay un proceso de importación, hay un proceso de compra, efectivamente, eso demora. Hartos ya de la delincuencia. Señor García, lo escuchamos. Muy bien, vamos a buscar retomar la comunicación con Eric García, director general de Hidrocarburos. Ya estamos conectados nuevamente. Muy bien, lo que nos dice es que como esto es un tema internacional, todavía va a demorar algún tiempo para que pueda repercutir aquí en territorio nacional. Yo le quiero dar una pequeña lectura de lo que piensa o siente el usuario, Pedro. El año pasado subió porque supuestamente había subido el precio del dólar. Este año tenemos el tema de la guerra y la gente dice, baja el dólar, y aquí no se sintió. Incluso se exoneró el impuesto selectivo al consumo a ciertos combustibles, pero el impacto tampoco se sintió en los principales grifos del país, salvo algunos centavos, pero no lo que el gobierno había decretado. Bien, estamos en la comunicación con Eric García. ¿Me escucha? Ahora sí. Listo, Eric, te escuchamos otra vez con tu explicación, por favor. Bueno, primero que el Perú tiene que importar casi la mayoría de productos que consume. 50% del diésel, 20% del GLP. Somos un país importador. Muchos hablan de la refinería Talara. La refinería Talara solamente va a tener una capacidad de 90.000 barriles día, cuando el Perú consume 240.000, 250.000. O sea, vamos a seguir importando siempre. Ahora, cuando uno importa, va a depender de los precios internacionales. Ahora es la guerra, como dice Katiuska. Mañana puede ser un paro, una bomba, lo que fuese. Siempre el Perú va a estar expuesto a estas variaciones internacionales. La solución, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Usar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Gas natural, ¿no? Gas natural lo tenemos hace bastante tiempo y es casi inconcebible que, por ejemplo, en Lima el gas natural llegó el año 2005, o sea, estamos hablando que más de 15 años, y todavía seguimos con casas, con carros que no usan gas natural, ¿no? Hemos impulsado mucho el consumo del GLP cuando tampoco tenemos GLP. Entonces, lo que se tiene que hacer es cómo cambiar rápidamente a gas natural. El año pasado ya el Ministerio de Energía y Minas aprobó varias normas para poder impulsar el cambio. Pedro Katiuska, por ejemplo, ya está aprobado la norma que le permite a los grifos y a cualquier empresa comercializar GNL. El GNL es el gas natural licuefactado, el que tiene más autonomía, el que puede tener buses y camiones igual y más competitivo que el diésel, pero lamentablemente todavía no se implementa, ¿no? Tenemos que tener una autoridad o alguna persona responsable en el país que haga la articulación entre la empresa privada, los que hacen los grifos, en los transportistas que usan, los que venden, que tengamos un sistema rápido de aprobaciones del grifo. No puede ser que una empresa que quiera usar GNL tenga más de 6 meses para que la aprueben cuando el país lo necesita ya, ¿no? Es cosas que tenemos que hacer y sobre todo, algo muy importante, el año pasado se envió al Congreso, en noviembre del año pasado, la ley del impulso del gas natural que te permitía tener una tarifa única a nivel nacional, más recursos para la masificación y compra hasta de vehículos. Y también tener más tanques. Mucho de este problema internacional, ¿por qué el Perú tiene esta falencia? Porque no tiene almacenamiento, Pedro.
Por ejemplo, si nosotros tuviésemos más almacenamiento como país, ya sea de diésel, de GLP, de GNL, de todo, podríamos no trasladar las subidas inmediatamente al mercado, podríamos retardar esas subidas, podríamos tener más seguridad. No sé si se acuerdan de las colas de GLP, de los grifos de GLP el año pasado en los puertos. Sí. Entonces, esa norma está desde noviembre, ya estamos julio. Eric, sin embargo, si hubiese aprobado, el Perú estaría en otras condiciones. Claro, sin embargo, en estos momentos los amigos del volante que están en sintonía de Exitosa, quizá estarán diciendo, sí, es cierto, tenemos alternativas para poder de repente dejar de depender del precio del petróleo a nivel internacional. Pero esa solución que nos planteas, con la voluntad que pueda tener el Congreso, si es que le da la gana de impulsar la norma, la voluntad política de cambios que pueda enfrentar el gobierno central, son soluciones a mediano y largo plazo, no en el corto plazo. En el corto plazo necesitamos que el combustible baje. Y si, por ejemplo, tenemos la información de que el petróleo que se produce en Estados Unidos, que es el petróleo VTI, está a $98 el barril. El petróleo que se extrae en Oriente Medio, África, Europa, que es el petróleo Brent, está por encima de los $100, $101 exactamente. Cayó $10 respecto al día de ayer. Si el petróleo está bajando, ¿cuándo vamos a sentir el impacto en la industria de los combustibles del país? ¿Cuánto tiempo el amigo del volante, el taxista, el mototaxista, el microbusero tiene que esperar para que ese precio disminuido en el mercado internacional se le sienta también aquí en el Perú? Pedro, hay que aclarar algo a todos. Ajá. Cuando la refinería produce, el precio de referencia sí es lo que tú dices, es el WTI, ¿no? Porque compras crudo, traes a la refinería y procesa. Pero no estamos procesando. Talara no procesa. ¿Ya? Entonces, nuestros marcadores ya no es el WTI, es el Mont Belvieu, el de diésel, el de gasolina. Y esos marcadores de productos terminados, que es lo que trae el Perú en su mayoría, han bajado en menos grado. O sea, no es el 10%, han bajado, si no me equivoco, en 2-3%. Eric, precisamente, y perdón, Katiuska, que vuelvo a preguntar, pero quiero que me expliques ese detallito. O sea, nosotros ya no estamos produciendo petróleo y además fabricando combustible, ¿estamos importando ya el combustible fabricado en otros países? Claro, estamos importando productos terminados también. No tienes una refinería, la tienes cerrada. ¿Dónde vas a producir ese petróleo? O sea, ese combustible. Acuérdate que del petróleo, del barril de petróleo, sale un porcentaje de diésel, otro porcentaje de gasolina, ¿no? Depende la calidad del crudo que compras. Ahorita no tenemos refinería, entonces somos importadores de productos terminados también. Así es, y además tenemos la gasolina más cara de toda América Latina. Algo que yo no entiendo y espero que usted nos explique a todos los peruanos es que, bueno, recordemos que el gobierno exoneró el impuesto selectivo al consumo de ciertos combustibles, los más utilizados y los más comunes por la población. ¿Por qué esa reducción no se sintió en los grifos? ¿Por qué, según lo que decía el papel, no sé, precios de 15, 17, 18, y cuando íbamos a los grifos 20, 21, 22, 23? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no se acató? Primero, yo he visto los reportajes sobre la comparación de Perú frente a otros países. Ahí hay que acotar dos cosas, y es importante porque la población tiene que estar informada. En primer lugar, todos los países tienen calidades diferentes, ¿no? ¿Qué significa? Que nuestros combustibles tienen, gracias a las medidas medioambientales, tienen mejor calidad, más que Colombia, más que Bolivia. Por ahí ya tienes un producto un poquito más caro. Segundo, la estructura de impuestos es totalmente diferente en cada país, ¿correcto? Nuestra estructura es un poquito más alta. Ahora, ¿qué es lo que le falta para que se traslade los precios y haya competencia? En un mercado tiene que generar competencia, es que exista transparencia, ¿no? Y eso es lo que debemos exigir. ¿Qué significa? Que el único que publica lista de precios es Petroperú, ¿no? Publica su lista de precios y todo el mundo dice, oye, Petroperú publicó un precio. Sin embargo, ese precio no es el real, porque Petroperú hace descuentos. Lo que debería hacer son dos medidas importantes: que Petroperú al menos coloque el rango de descuentos que tiene para saber más o menos cuánto es el precio real que compra los grifos, y lo más importante es que los demás actores del mercado también publiquen sus precios,
¿no? Esto no puede ser una cajita de Pandora. Pero eso es obligatorio, señor García, ¿es obligatorio? Dime. ¿Eso es obligatorio, la publicación de los precios? Eso es algo muy sencillo, de normar. Cuando se trabajó el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, en la gestión que yo estuve, se iba a poner esa obligación para que puedan cobrar el Fondo de Estabilización. La publicación de precios, incluyendo los descuentos. Y en una norma lo hemos colocado, porque eso es transparencia. En un mercado de competencia tiene que haber transparencia, si no, ¿de qué estamos hablando? Y lo otro más importante, y eso es algo que sí quiero relevar, los medios, ¿no? Yo valoro mucho, por ejemplo, cuando ustedes hacen un reportaje y van a un grifo, ¿no? Y dicen, el precio está en algún grifo 23, 24, vamos a poner el precio que sea. Pero eso no sirve, señores. Si nosotros queremos que el mercado compita, ustedes deberían ir al grifo que cobra más barato y hacerle la publicidad a ese grifo. Es exactamente lo que pasó con el oxígeno, no sé si se acuerdan. El oxígeno comenzó a subir mucho en Lima, hasta que un buen industrial, no dijo el ángel del oxígeno, que también falleció el señor, dijo, yo no voy a subir. ¿Y qué pasó? Todos los medios le dieron mucha publicidad, hasta mucha gente se pegó, salió hasta spot de 3, 4 fábricas que cobraban lo mismo, todo el mundo hasta hizo cola, ¿y qué hicieron los demás mercados? Bajó el precio. En un mercado de competencia tenemos que generar competencia. Entonces, yo siempre cuestiono un poquito si queremos ayudar realmente a la competencia. En vez de enfocar al grifo que vende más caro, deberíamos enfocar al grifo que vende más barato. Y otra cosa importante que mucha gente no lo dice, ¿por qué los grifos tienen precios diferentes? Porque cada grifo tiene estructuras de costos diferentes. Capaz el producto es igual, pero no es lo mismo tener un alquiler en San Isidro que tener un alquiler en Villa El Salvador. No es lo mismo tener 8 personas en planilla que tener 2. No es lo mismo que alguien te dé un servicio de medición de aceite que otros solamente te llenan el tanque. Entonces, todas las estructuras son diferentes. Algunos usuarios escogerán un mejor servicio y otros usuarios escogerán un mejor precio. Eric, ahora, pero en un mercado de libre competencia tenemos que informar. Solamente quiero recordar, señor Eric, que Exitosa trabaja con Estación 715 regalando vales de combustible a los taxistas y promocionamos al que cobra más barato y siempre lo hacemos. Es una función que tenemos como medio de comunicación. Los felicito. Y es algo que todos los medios deberían replicar. Y de verdad los felicito. Y así generamos competencia y informamos, ¿no? Que eso es lo que más me gusta, informar todo para que los usuarios puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Eric, hablas del tema de la estructura de costo de una empresa. Y la estructura de costo de los amigos del volante, los transportistas, del transporte público, de pasajeros, todos en general, carga pesada, mencionan que la principal carga económica que tienen en su estructura de costos es el combustible, que ha sido motivo de paralización de los últimos días. Y dentro de la demanda estaba la exigencia de la devolución de un porcentaje alto del impuesto selectivo al consumo que se le grava al combustible. ¿Esta devolución va a repercutir de manera positiva? ¿Realmente va a ayudar a aliviantar esta carga económica del combustible que tienen los empresarios de transportes? Mira, yo considero, ahorita lo que ha hecho el Estado es activar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles porque es una medida, como tú has dicho, de corto plazo e inmediato. Sin embargo, si queremos ayudar al sector de transporte, que yo considero que hay que ayudarlo, porque el sector de transporte es base en toda la economía. Nosotros usamos un transporte para el trabajo, para estudiar, los alimentos, las medicinas, todo es con transporte y hay que ayudarlo. Pero considero que una medida más efectiva, Pedro Katiuska, es tener un subsidio focalizado. Por ejemplo, en Europa lo que hacen es una identificación de todo el parque de transporte público, de carga y de pasajeros. Y lo han seccionado por tipo de transporte. O sea, un transporte, vamos a decir, un camión más chiquito, consume menos combustible, su subsidio es menor. Un camión más grande consume más, su subsidio es mayor. Depende del tonelaje y el consumo. Y el dinero que se destina es para cada carro. Entonces sí estás ayudando efectivamente. Algo que tenemos que tener claro es que cada uno tiene que hacer su rol. ¿Cuál es el rol de una refinería, de un mayorista? Vender combustible. ¿Cuál es el rol del grifero? Vender el grifo. ¿Cuál es el transportista? Conducir. ¿Y cuál es el rol del Estado? Ayudar. Entonces, la mejor forma es que el Estado lo dé directo y no meter a más agentes en esa ayuda, porque al final hay costos de transacción,
y esa ayuda que puedas querer que vaya acá se reduce, porque participan muchos agentes. Entonces la mejor forma es un empadronamiento, seccionar el mecanismo de ayuda y así se trabaja. Y además ya identificamos cuál es nuestro parque automotor, identificamos cuáles son nuestros transportistas, podemos hacer hasta bonos de chatarreo para cambiarlos a gas, como tú dices, en mediano y largo plazo, pero ya comenzamos con la identificación. Y eso va a ayudar más que un subsidio ciego, vamos a decirlo, que al final tiene muy buena intención y ayuda en el corto plazo, pero pongámonos a trabajar, porque ya se han dado cuenta que siempre vamos a depender de los precios internacionales, nos guste o no nos guste, hasta que no masifiquemos el gas, o al menos hasta que no netiemos. ¿Qué significa? Que bajemos las importaciones hasta donde produzcamos petróleo. Eso es lo que tenemos que llegar a un equilibrio país, ¿no? Bien, una pregunta final por mi parte, Eric, respecto al tema del por qué no estamos procesando el petróleo, por qué no producimos combustible. El pasado mes de abril, el presidente Pedro Castillo puso en funcionamiento inicio de pruebas de arranque de operaciones de la nueva refinería de Talara. Estoy leyendo información de Andino un poco recordando este hecho. Si ya se puso en operaciones una parte de la nueva refinería de Talara, ¿por qué no logramos producir? Si se hizo toda una parafernalia poniendo en marcha esta refinería que nos ha costado un ojo de la cara a todos los peruanos con incremento de su presupuesto, el costo inicial, ¿por qué es que la refinería de Talara no está procesando petróleo, no está fabricando combustible? Bueno, todas las puestas en operación de una refinería es por etapas, no es que comienza ya al 100%, ¿no? Comienzan a probar unidades y van incrementándose unidades, pruebas, hasta que llega a un 100%. Ahorita están en ese proceso todavía, ¿no? Lo que sí es que ya está en la fase final, por eso anunciaron que comenzaron con las pruebas finales y todo, pero todavía no está al 100% la refinería. Esperemos que ya la refinería pueda procesar, pero otra vez, y eso quiero que quede claro para todos, la refinería solo va a procesar 90.000. El Perú necesita más de 90.000. Yo he escuchado muchas voces decir, tengamos los lotes petroleros y con eso baja el crudo, baja el precio final. Bueno, solo es 90.000, entonces ¿qué hace la mitad de la población, más de la mitad? Paga más, porque vamos a importar. Esa no es la solución. La solución es simple y llanamente comenzar a masificar para dejar de importar y poder tener producto nacional, ya sea de crudo hasta cierta capacidad, y la otra demanda que se atienda con gas. Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio. Si no tenemos esas dos medidas de la mano, no sirve ni una ni otra. Las dos tienen que ir de la mano, ¿ok? Usted nos dice que la solución para evitar, digamos, este encarecimiento de los combustibles y esta crisis que estamos teniendo es que el gobierno dé bonos focalizados a el sector de transporte público o quizás a las personas que menos tienen. ¿Qué otra cosa más para mitigar un poco este impacto? Bueno, en el corto plazo, Katiuska, lo que está haciendo el mundo no es algo, no, todo el mundo está ayudando con bonos focalizados, y especialmente al sector transporte público y de carga y de pasajeros. Sí o sí todos están ayudando. En algunos países se están dando hasta los usuarios finales, pero con montos bien chiquitos, ¿no? Pero nosotros, algo que muchas personas me hablan del extranjero y me dicen, no puedo creer que tu país, que tiene gas por más de 30 años a un precio regulado, no lo use. El GNL o el gas está a $1.8 millón BTU, ese es el convenio que tiene el Perú con el consorcio Camisea para el transporte. En el mundo está 5.7, la semana pasada estuvo 6. O sea, más del triple. Nosotros tenemos un precio súper barato y no lo usamos. Y no hay una cultura. Yo he hablado con varios transportistas que conozco y me dicen, no, Eric, lo que pasa es que los carros, discúlpame, carros a GNL, Scania, Mercedes, Iveco, tienen líneas dedicadas a GNL. O sea, no hay un motivo real para que me digan no hay autonomía, no hay confianza, no hay tecnología. Lo que falta es difusión, y yo valoro mucho lo que ustedes están haciendo, porque hay que comenzar a educar y juntar a todos los actores, porque de esto tenemos que salir todos juntos, informando y dándole confianza a todos. Tenemos algo que no tiene muchos países y no lo usamos. Y estamos perjudicando nuestra economía, porque ya se han dado cuenta que el transporte nos afecta a todos. Bueno, esa es una cuestión de políticas públicas y de decisión política para poder implementarlas. Eric García, muchas gracias por la comunicación alcanzada.
Gracias a ustedes, buenas noches. Bien, ha sido el exdirector general de Hidrocarburos, Eric García, conversando con nosotros. Hemos intentado ser lo menos técnico posible en ese tema, Katiuska, que es un tema bastante denso, pero intentando encontrar los porqué de esos problemas en el aspecto del combustible. Así es, pero vamos a una pausa, pero al volver queremos escuchar a ustedes, los exitosos del volante, cuál es su opinión frente a ese tema o cuál sería también una solución. Así que ya volvemos, no se lo pierdan.